Father, we thank you today as we celebrate. Padre, gracias, te damos gracias porque celebramos hoy. Te damos gracias porque pudimos ser testigos de esos hermosos bautizos, Señor. Gracias por lo que vimos ahí, tu Espíritu Santo entrando en estas personas, Señor, y haciendo cambios en su vida. Te damos gracias por eso. Ahora vamos a ordenar y nos preparamos para eso y que abren nuestros corazones, Señor, a medida que hablamos de una posición importante en tu iglesia. La claridad que tú nos dejas a la iglesia, Señor, sobre el trabajo de un anciano, Señor. Que Él no se glorifique la carne, sino solo tú, Señor, en el nombre tuyo, Jesús. Amén, amén, amén. Muchos que vamos a hablar hoy. Cuando yo me hice pastor en el año 2008, una de las primeras cosas que yo me di cuenta que me di basado en el mandato de la Biblia era asegurarme que hubieran ancianos. Hay dos posiciones en la iglesia que son, lo primero son ancianos y lo segundo son deacons, que no sé cómo traducirlo. Esos son dados por la escritura. Las cualificaciones de un anciano, las características, es importante en la iglesia, un anciano. Son importantes en la vida de una iglesia. Nuestra estructura, la labor, un diácono es la traducción de la palabra deacon, anciano. Nuestros estados financieros, como ustedes saben, son fuertes, son auditados. Esa es parte de la importancia y de la responsabilidad del grupo de liderazgo de la iglesia, pero la importancia, más importante que las finanzas es la condición espiritual de la iglesia. El apóstol Pablo, cuando le habló a Tito, habló, vamos a Tito, capítulo 1, título, capítulo 1. Ahí el apóstol Pablo recuerda en la prioridad de tener ancianos en la iglesia. Capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Él dice a Tito, es tu responsabilidad que ordenes y que establezcas ancianos en cada ciudad. Luego habla de las cualificaciones, versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. El anciano es el que maneja, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dando al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar en sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, perdón. Estas son las cualificaciones. O sea, él dice es necesario y estas son las cualificaciones. ¿Por qué? Porque ahí habló el versículo Dios. Porque hay a muchos habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pastor, creíamos que la circuncisión se habló en Gálatas, pero acá también se habló. Había un movimiento en el cuerpo de Cristo donde le estaban diciendo a la gente que la fe no en Jesús no era lo suficiente, sino que tenían que añadir trabajos. Y que decía que
que era algo que había que hacer físicamente, y Pablo dice que no. Pablo dice, no, toda doctrina que te aleja de la simplicidad del evangelio lo tienes que rechazar. Aceptamos a Jesús por fe, recibimos su perdón de sus pecados por fe, y a medida que aceptamos por fe y creemos que Dios levantó a Jesús de la muerte, ya en ese momento somos declarados salvos. La escritura es muy clara en este tema. Ahora el bautismo se continúa y es el paso siguiente a la salvación. Ahí lo demuestro mi compromiso a Jesús. Lo demuestro públicamente. La profesión de fe es privada entre cada uno de nosotros y Dios. Solamente Dios sabe quién está salvo. Pero cuando yo lo digo públicamente, ya todo el mundo lo sabe. Y eso es lo que significa el bautismo. Es una profesión pública de la fe. Pero en Tito dice que Pablo que hay gente que está opuesta a la simplicidad del evangelio. Y eso se convierte en un tema que crea divisiones. Las características de un ancione. Pastor Joseph Babbage dice, anciano se ha convertido en una palabra común en las escrituras, pero a veces la gente puede confundirse un poco porque hay tres términos que se usan en ellas. Primero, de anciano, de donde proviene la palabra griega presbúteros. Esta palabra enfatiza al hombre en su carácter, su corazón y su vida. Les digo algo, señores. Muchas veces he conocido hombres que quieren ser pastores, pero es difícil encontrar a alguien que quiera ser una ancione. Muchas veces la persona quiere estar en una plataforma, ¿no? Para ser visto, pero el anciano, eso no es la función del anciano. Ese trabajo es más tras bastidores. Vemos a las cualificaciones ahora. Tiene que tener cierta edad, volviendo al quote de la persona, experiencia. Yo me convertí en un anciano a los 19 años. Yo les puedo decir que el anciano de 19 años y el de 63 son dos personas diferentes. La madurez, el miedo al Señor, el temor al Señor, debo decir, influyen, cambian a uno. Las únicas personas, lo que dice la escritura no ha cambiado, ha sido muy claro en cuanto a la dirección de cómo se debe de comportar. Debe tener, volvemos a la quote, conocimiento espiritual, crecimiento en la palabra de Dios, cierto nivel de madurez espiritual. Madurez espiritual. La Biblia nos describe como hombres llenos de espíritu y sabiduría. Obispo es otra palabra que se ve en las escrituras, que es episcopos en griego. Esta palabra realmente se relaciona con ser un guardián o alguien que cuida a las personas, lo que enfatiza su función. El último término es como un pastor. En griego es el término poimen, que significa pastor, y cómo se siente hacia las ovejas que le han sido confiadas. El pastor es quien cuida de la comunidad de creyentes, lo que incluye guiar, llevar y cuidar, con énfasis en los aspectos rectores de su función administrativa. ¿Qué hace un anciano? ¿Por qué ancianos? Porque los ancianos traen orden a la iglesia. Los ancianos no son creados, son reconocidos. El anciano ya está haciendo su función antes de que se reconozca que es un anciano. Ya ustedes lo ven por los frutos que crean. El anciano no está en autoridad necesariamente, sino que la demuestra. Se preocupa por el rebaño. Lo ves. Está haciendo su función por el fruto que dan. Y el hogar de la casa de los ancianos debe de estar envuelto en la iglesia, pero ¿cómo una persona va a liderar en la iglesia si no puede liderar su casa? El anciano no es una función de elevación, sino que está sobre la gente, sino es una posición de servicio, de humildad.
el apóstol Pedro, primero de Pedro 5, versículo 1 a 4, habla de las responsabilidades. Capítulo 5, versículo 1 al 4, les repito, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ni como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primero, Pedro da una exhortación al anciano que se incluye en versículo 1 y veamos cómo lo describo. Yo soy un anciano también. Yo no soy el apóstol Pedro. No. Él no habla del tema de la roca. Él dice, yo también soy un anciano. ¿Ustedes creen quizás que hay ancianos de diferentes niveles? No. A su vista del Señor todos son iguales. Y en una iglesia hemos visto donde los ancianos vienen al frente. Cuando hay una tragedia, que alguien cae moralmente o hay un problema, ustedes pueden escuchar que el anciano viene a hablar. Eso es lo que ellos hacen. Ellos toman el frente cuando hace falta. Y Pedro exhorta a los ancianos. El anciano es un trabajador. A liderar al rebaño. Alimentar al rebaño. La palabra de Dios. No lo que está popular, sino la palabra de Dios. Guiar a las personas solamente a Jesús. Recuerden cuando Pablo le dice a Tito que la gente en Creta, que estaban trabajando en que la gente le siguiera a ellos en persona, como persona, y no en la palabra de Dios. El anciano debe asegurarse de que tiene fuerza para hablar, decir la verdad, y lo que está bien, bien, y lo que está mal, mal. Un anciano, por lo que ustedes están en la iglesia, que son miembros de acá, y fueron a la iglesia de Connect, al grupo de Connect, el hermano Tom que falleció me ayudó a poner esto junto. Como cristianos debemos de tratarnos de una cierta manera. Creamos este documento basado en la escritura para saber las líneas, para saber cómo íbamos a interactuar unos a los otros, y nos pusimos de acuerdo de que cuando íbamos a comunicarnos o a ver diferencias que pudieran o temas que nos podían dividir, decíamos Dios es la autoridad sobre todo. Tenemos que tener códigos de conducta solamente y estrictamente guiados por la palabra. ¿Quién se asegura que estamos no gobernados por lo que decimos? Usted nunca conoce una persona hasta que está en desacuerdo con esa persona. Usted puede venir a gritar y a alabar al Señor, pero un día que estamos de mala manera, ¿no? Ahí nos vemos, ahí vemos la verdad de cómo somos realmente. El anciano es el que trata de reconciliar situaciones difíciles. Es el que también llama a las personas a que sean responsables por sus acciones. El anciano es el que maneja la línea, ¿no? Hace poco que pasó en nuestro país y vino a la iglesia y la gente estaba diciendo, si su iglesia no habla, hubo una tragedia hace poco, un asesinato que hace poco pasó, era injustificando, cruel, estuvo mal,
Y había un movimiento que empezó a suceder en línea que estaban diciendo, si tu iglesia no reconoce a esta persona en el púlpito y no la llama, ustedes se tienen que ir de la iglesia. Y hubo miles de personas que se fueron de la iglesia porque el pastor o los ancianos decidieron que no tomaron el tiempo de traer un tema político a la casa del Señor. Y se van a sorprender. Es el anciano el que dice en este tema, Jesús es la prioridad. Solamente Jesús es el que se levanta. Él es el único que es nuestro enfoque. Hay solo un nombre que se habla en la casa del Señor y ese es el Señor Jesucristo. Solamente una agenda que la agenda dice que quién es Jesús. Y eso viene a un costo. Y el anciano tiene que haber más de uno. Tiene que haber más de un anciano para que estén agarrados, sustentando las cosas del Señor, estrictamente las cosas del Señor. Los ancianos siempre están creyendo. No es un lugar para empezar, sino por el contrario, se tienen que crecer. Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, vine a servir. La responsabilidad del anciano es crecer, es siempre tener la palabra de Dios. Tiene que tener también la responsabilidad vamos a Hechos 20, cuando Pablo le habla a los ancianos en Éfesos. Aquí en Hechos capítulo 20 habla de la importancia de la oficina. El capítulo completo está buenísimo, pero vamos al versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo, había más de uno, veamos que es plural, tiene que haber muchos. Por eso es que los ancianos son tan importantes. No es solo los que están pensando en el dinero, no. Nosotros no servimos nuestras finanzas. Nuestras finanzas nos sirven a nosotros. Eso es muy importante. Estas son conversaciones que se tienen que tener. No somos una iglesia que queremos tener el dinero en el banco. No, tenemos recursos para llevar el reino al frente. Cuando el verso 21 dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Vamos al 28. Dice, por tanto, mirar por nosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo habla de su iglesia. El anciano está muy claro que esta no es su iglesia. Esta iglesia le pertenece estrictamente al Señor Jesús. No es algo que tú es para que seas popular o que te hagas rico, no. La iglesia, mira la escritoria, se compró por la sangre de Jesús y solo que el Espíritu Santo te puso a ti por líder. Esta no es mi iglesia, esta es la iglesia de Jesús y todo el mundo diga amén. Y todos los recursos y la influencia, todo le pertenece a Jesús solamente y no está por venta. Es su iglesia. El Espíritu Santo no es el que establece los líderes. El que establece los líderes es el Espíritu Santo. No somos nosotros como hombres o mujeres. El 29, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de ustedes los rapaces que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Verso 29.
Piensen en la imagen, ¿no? Lobos rapaces entre ustedes. Es como un lobo vicioso que está dentro de aquí. Imagínatelo aquí, que viene a romper la carne de cada uno de nosotros, de alguno de nosotros. Eso es lo que una persona fuera de control en una iglesia luce como. Y dice que no perderán el rebaño, que no le importa quién se afecta, ¿no? Que veamos el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar traer a los discípulos. Les voy a dar un testimonio. Creo que en 2012, no me acuerdo bien. Hace unos años, Humberto me llamó. Y yo estaba en una tienda de rebaja. Y me llamó: pastor, tengo que decirle algo. Me llamaron a una reunión y le dije que yo no voy a la reunión. Y solo era una reunión de unos hombres entre la iglesia, hombres que estaban llamando para dividir la iglesia. Hicieron un error, invitaron a un anciano, y Humberto solo, y le dijo al grupo: no voy a ir, y lo que ustedes están haciendo está mal. Se paró cuando otros se dejaron llevar. Él dijo: no solamente está mal, no solamente le dijo que está mal, le dijo: le voy a decir al pastor. Y lo hizo. Eso es un anciano. Ya él estaba haciendo su trabajo antes de que fuera anotado como un anciano. Él se paró por la unidad de la unidad. No era nada sobre abimaral o enético que estaba pasando. Era simplemente hombres que querían dividir la iglesia, punto. Para afectar el rebaño, para destruir lo que Dios estaba haciendo en esta casa. Y él se paró solito y lo dijo que eso está mal. Y me unió a mí para orar por el fin de la iglesia. Eso es una característica de un anciano. Pablo dice que ellos son testigos del sufrimiento. Tienen la responsabilidad de ver el sufrimiento de cerca. Ellos van a los hospitales cuando gente está tomando su última respiración, y mirar a la familia y decirle: hay esperanza en Jesús. Son gente que consuela, son personas para ayudar a traer esperanza. El anciano es el que le dice a la gente en situaciones difíciles: levanta tus manos, Jesús está aquí para ti. Dios le da al anciano la posibilidad de traer paz en situaciones terribles. También el anciano puede ser testigo de la vida. No puedo decirle lo que se siente, la alegría de ver a alguien en la piscina bautizarse. Sara dice que te puede decir que yo he visto servicios y veo a la gente y empiezo a llorar porque lo veo. El anciano lo ve. Quien está con dificultad, quien como orar, y el anciano se lo quita, se lo mantiene en él mismo. Le lleva el sufrimiento de otros. Eso es requerido. El anciano no es una persona que se la pasa hablando o ocupado. Él está constantemente en oración al Señor, sufriendo con la gente. El anciano es un ejemplo en
Pedro, primero de Pedro, tiene que ser un ejemplo de servicio, de integridad. No es una persona que no tiene pecado, sino que está comprometido a pecar menos. Eso es un anciano. Nunca perfecto. El único perfecto es el Señor Jesús. Pero el anciano es tratado para tratar, para trabajar, para ser disciplinado. Pastor Aaron dice, un anciano es un ejemplo para los demás. La iglesia considera de forma diferente a los hombres llamados a ser ancianos. Se espera que representen lo mejor de la vida cristiana. Nadie lo hace a la perfección, pero un anciano debe esforzarse por hacerlo fielmente. Es improbable que la salud espiritual de la congregación supere la de los ancianos. Por eso es que tenemos que orar por los ancianos de tu iglesia. Oremos por los ancianos, por los ancianos que se van a unir al grupo de la iglesia. Y finalmente, los ancianos adoran al servir con expectativa, que es el verso 4. Van a recibir la corona de gloria. Desafortunadamente, no vamos a ver el premio del anciano, porque el anciano puede ser una persona que el anciano es llamado para decir la verdad, y en esta vida a veces no siempre damos las gracias apropiadamente. Cuando venga el jefe pastor, porque el jefe pastor sabe lo que es pastorear, porque él sabe cómo es servir a las personas que no te agradecen, que no te quieren. Ustedes sabemos que las ovejas muerden a otras ovejas. Tengo marcas en mi cuerpo, pero el anciano lo acepta. No se venga de vuelta. El anciano se lo lleva al Señor. El Señor se ocupa, porque nuestra fe va a ser tratada. El anciano no hace esto por premio en esta vida, sino por lo que viene en el futuro. Y él da su vida por las ovejas. Entiende que Dios es primero, y la familia luego, y la iglesia luego. Pero el anciano toma esa responsabilidad. Y finalmente, Pablo dice a Timoteo, yo terminé habla de la corona de gloria que se habla en Timoteo cuando se termina la carrera. El pastor va a traer al hermano Humberto. Va a venir aquí al púlpito. Quiero que les pido a ustedes y les exhorto a que oren por sus ancianos. Tu madurez espiritual está atada al liderazgo de esta iglesia. En Hebreos 13, versículo 1 al 8. Hebreos 13, 1 al 8.
Obedeced a vuestros pastores y sujetáis a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El anciano va a ser llamado a dar cuenta al Señor. Y no, si eso no te da miedo, no sé qué se puede dar miedo. Dios le ha dado a la pastor, al diácono, al anciano, que van a ser responsables de qué hizo con su autoridad. Algunos de ustedes saben al hermano Tomasino, que lo conocen, pero pido al pastor Tommy que venga y que les presente a ustedes a Humberto Tomasino a medida que nos preparamos para estar en Tierra Santa. Me han dado una oportunidad de hacer algo que no sé si hace falta, porque todos los que conocen a Humberto o que sabe su corazón, que voy a hablar un poquito de él. Él ha escrito 2 libros, uno de reyes y sacerdotes, y otro que se llama Los Centuriones. Están en la tienda de la iglesia. Quiero que algo bien, que es importante para nuestro hermano, son sus hijos, tiene 4 hijos: Gerson, Paola, Trisha y Camila. Tiene 5 nietos: Antonio, Gabriel, Idalia, Ivana, Isabela. Y también tiene 3: Giselle, Carolina y Benjamín, 3 bisnietos. Y él celebra 46 años de matrimonio. Casado con una hermana fantástica, la hermana Marta, que es una bendición a esta iglesia. Y les voy a leer el propósito de su rol. Trae sabiduría al liderazgo de la iglesia. Este rol es para una persona que consistentemente muestra sabiduría y todo lo que ha descrito el pastor anteriormente. Algunas cualificaciones: ha demostrado su carácter, su sabiduría en la vida diaria del ministerio. Ha demostrado compromiso a la visión y la misión de nuestra iglesia. Y es humilde y madurez espiritual para apoyar la iglesia. Tengo 2 preguntas para ti. ¿Estás de acuerdo a estas cosas como un miembro activo de esta iglesia, tanto en tu vida como vas a tomar a los demás a este código de conducta? Sostienes el estado, la oración de fe de la iglesia, y también se suscribes a que tienes las cualificaciones bíblicas según la palabra en el capítulo en Tito. ¿Cómo nos preparamos para poner las manos en el hermano Humberto? Voy a llamar aquí
todos los que están en el board, en la junta de la iglesia, que por favor vengan acá. Él estuvo en la junta. Él ha estado en lo que le hemos anotado. Hoy él está siendo instalado como un anciano honorario. Es él es un anciano, pero también pero él está presente. Nos ha tutoriado como hace falta, y también él ora por nosotros. Y hay un grupo de hombres que se llaman los el grupo Romeo, van a restaurantes, se aman unos a los otros y se unen todas las semanas para almorzar, y les invitamos a que ellos suban acá, que son sus amigos también, que están comprometidos a orar por Humberto, y también oran por los ancianos de esta iglesia. Vírense hacia aquí. Iglesia, voy a preguntarle dos cosas al hermano Humberto, que cuando Tommy le pregunté a Tommy cuando se hizo anciano, yo le pregunté eso al pastor Tommy, que también es un anciano, y ahora Humberto también es un anciano en esta iglesia. Voy a preguntar varias cosas y vamos a poner pues micrófono, por favor. Hermano Humberto, reafirmas la fe en nuestro Señor Jesucristo y le reconoces como la cabeza de esta iglesia, y que creemos en un Dios solamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. ¿Crees en las escrituras del Viejo y Nuevo Testamento? Que toda la escritura es inspirada por Dios y solo la infalible fe es lo que permanece. ¿Crees sinceramente que mantienes la oración de fe según está establecido en la escritura, y vas a ser solamente guiado por estas oraciones de fe en todo lo que haces? Prometes que en cualquier momento que si estás fuera de acuerdo con estos establecimientos, que vas a ir a comentarle a tus ancianos compañeros, y le vas a comentar sobre estas dudas. Se suscribes a la disciplina de esta iglesia y vas a llevar a tu trabajo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, y dejarte llevar por el Espíritu Santo bajo la autoridad de la Escritura. Y prometes ser sometido a tus compañeros ancianos, y vas a amar a tus colegas y a pastores, y vas a continuar trabajando con ellos en base al ordenamiento del Señor y su Espíritu. Se pueden poner de pie, por favor. Yo sé que por experiencia personal que no podemos hacer si no Dios no hubiera provisto para nosotros. Podemos honrar a la hermana Marta, por favor.
deben de saber que antes de hablar con él, nuestro hermano, hablamos con ella. Queríamos, no por permiso, pero estábamos sensibles de su época, de su edad, ¿no? No queríamos añadirle peso si no podían, si no querían. Y ella dijo que sí, está en completo acuerdo. Su hija está aquí y le agradecemos a su hija que esté acá. Y pueden, por favor, dirigir sus manos hacia Marta y hacia nuestro hermano Humberto. Pueden designar sus manos, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu siervo, por Humberto, por su integridad, por su amor por esta iglesia, por su amor por ti. Por 46 años de matrimonio, por amar, perdonar, exhortar. Pero él es un ejemplo de un hombre de integridad, porque has estado siendo anciano todo este tiempo y ahora lo reconocemos. Padre, te damos gracias por su esposa, por Marta. Te damos gracias porque cuando se unieron 46 años atrás, tuviste este día. Y oramos que los pongas aparte para tu propósito santo, para que les des doble bendición, por fortaleza en su cuerpo, claridad y discernimiento, como Tommy y yo nos unimos en brazos, pero oramos por unidad, que nada nos separe, Señor. Padre, dámonos sabiduría para dirigir tu iglesia, fuerza y valentía para hacer lo correcto, esperanza eterna para que busca y espera que tú regreses a nosotros, Señor. A medida que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, y que añadas a nuestros rangos hombres que sean fieles a tu iglesia, que sean fieles en su matrimonio, no perfectos, pero que trabajen duro para ti, Señor. No que sean perfectos, sino que se comprometan a pecar menos, Señor. Que podamos dirigir tu iglesia, Señor. Que la gracia tuya, Señor Santo, nos cubra y que descanse sobre nuestro hermano y sanación sobre su cuerpo, sobre todo en el nombre tuyo, Jesús. Y que tú mires a Jesús a medida que te dé paciencia a medida que corres esta carrera, y que es el autor y consumador de la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dice amén, 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 amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Agarra la mano de tu vecino. Dile a tu vecino. Ahora tenemos 3 ancianos. Tenemos 3. Podemos orar por el próximo. Pueden orar por el próximo. Quizás le estás tomando la mano del próximo. Que por la obediencia de esta casa, que Dios nos va a bendecir. Pueden unirse a mí en creer que
No hemos visto, no hemos oído las cosas que Dios ha preparado para esta iglesia a medida que nos alineamos espiritualmente con lo que el Señor quiere para nosotros. Padre, te damos gracias por lo que hemos visto hoy. Y oro que todas las riquezas que nos des poder, Señor, para que tú vivas en nuestro corazón por medio de la fe, Señor Santo. Que solo permanezcamos en tu amor, tu gente, Señor, que no comprendemos cuánto es grande es tu amor, Señor, y que sabemos que tu amor no podemos ni entenderlo, pero que nos llene, Señor, de tu amor y de tu paz y de tu paciencia. Y nuestro Dios, que puede ser abundante y excedentemente sobre lo que ponemos y pensar, que Él sea la gloria, la majestad, la gloria y el poder. Y todos decimos amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Qué increíble servicio. Espero que el mensaje y la alabanza le hayan conmovido. Si usted necesita que podamos orar por usted, solo déjenos saber en el chat. Si desea conectarse con nosotros esta semana, lo invitamos a unirse a nosotros para la oración desde el automóvil el miércoles a las 5 p.m. hasta las 7 p.m. como siempre. Y puede obtener más información sobre CRCC en nuestros sitios web crcconline.org y síganos en Facebook, en Instagram y suscríbase para nuestros canales de YouTube. Eso es todo por nosotros. Que tengan una semana llena de bendición.